¿Se logra ver lo que comparto? Sí se puede ver. Sí se puede ver. Sí se puede ver. Y bueno, nuevamente, chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a ver números reales sin ecuaciones. De hecho, este tema de la semana 2 también involucra lo que es desigualdades, pero no lo estoy detallando demasiado porque está dentro de las ecuaciones y es una parte un poco sencilla del tema. Bueno, números reales. Los números reales tienen cantidad de propiedades. Acá he puesto algunas que están en su propia teoría y otras que no estaban. Hay más, pero sería complicarlos un poco. Solamente basta que sepan estas. Acá, para todo número cualquiera, en este caso es como una constante, pero entonces para cualquier número que sea diferente a 0, recuerden que cualquier número elevado al cuadrado es mayor que 0. Si tenemos -1 al cuadrado, ese sigue siendo mayor que 0, porque -1 al cuadrado es 1. Si tenemos -5000 al cuadrado, pues sale un número muy grande, pero sigue siendo mayor que 0. En el caso 2 es cuando tenemos una multiplicación de dos números, siempre y cuando esto sea mayor que 0, se cumple que ambos números eran mayores que 0 o ambos números eran menores que 0. Realmente es ley de signos. Positivo y positivo da positivo, o negativo y negativo da positivo. En el tercer caso es lo mismo, pero cuando es la multiplicación de dos números es menor a 0. Esto ocurre normalmente por ley de signos cuando uno de ellos es diferente al otro, es decir, el primero puede ser negativo y el segundo positivo, o viceversa, el primero positivo y el segundo negativo. Acá realmente no hay mucho que explicar, pero si tienen alguna duda, igual me avisan. En el cuarto caso tenemos cuando hay una suma de cuadrados de lo siento, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 0. En este caso, alguno de los dos vendría a ser igual a 0. O sea, en este caso podría ser que a es igual a 0 netamente o que b es igual a 0. Un momento, pero no el puntero. Y ahora sí. En el caso número 5 tenemos un caso similar, que es cuando tenemos un número elevado al cuadrado que es igual a otro número elevado al cuadrado. Esto siempre cumple que ambos números o son iguales o uno es igual al inverso del otro. Como se ve acá. Un ejemplo es que x es igual a 36. 36 es lo mismo que decir 6 al cuadrado. Entonces, si tenemos x al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, esto vendría a ser x es igual a 6 y x es igual a -6 por la primera ley que les dije, que era de cualquier número, aunque sea negativo, elevado al cuadrado, da un número positivo. Entonces, si elevamos -6 al cuadrado, igualito a 36. O si elevamos 6 al cuadrado, es 36. Entonces, cualquiera de los casos sigue resultando x. Es por eso que se utiliza esta ley, por decirlo así. Como esta propiedad, tenemos que si un número es mayor o igual a 0 y x al cuadrado es mayor que este número, resulta esto. Para no complicarlos, veamos mejor el ejemplo. Tenemos x al cuadrado que es mayor a 16. Recuerden que 16 también es 4 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, bajo este concepto de x al cuadrado es mayor a 16, sabríamos que x es mayor a la raíz de 16, porque es como que el cuadrado lo pasáramos como raíz, digamos, o x es menor a menos la raíz de 16. Sería como lo mismo, pero multiplicado por -1. Y al multiplicar por -1, la raíz de 16 se vuelve negativa, pero ese signo cambia. Voy a hacerlo con él. Ya. Si multiplicamos por -1, ese signo cambia y si la raíz de 16, ¿qué pasa? Se vuelve negativa. Y sería así, básicamente. O el primer caso, cuando no se multiplica por -1, que no altera nada, que es así. En este caso resulta como, simplificándose, como x es mayor a 4 o x es menor a -4, que como les digo, es lo mismo, solamente que la raíz ya está resuelta. En la propiedad número 7 tenemos que b es mayor o igual a 0 y que x al cuadrado es menor a b. Es básicamente el caso inverso a este. En este caso,
no se dan dos separaciones o dos inecuaciones separadas como fue en el caso 6, sino que se forma como una inecuación compleja, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, tenemos x al cuadrado que es menor o igual a 81. Entonces, x vendría a ser así, menos raíz de 81 es menor o igual a x, menor o igual a raíz de 81. Ojo con esto. Tanto en el caso 6 como en el caso 7, yo he dado ejemplos en este caso, voy a borrar mejor todo esto. Ya. Tanto en el caso 6 como en el caso 7, he dado ejemplos con mayor, igual o menor, igual o etcétera, y con menor o mayor. Esto cumple sea cual sea el caso, ¿saben? En el caso 6 podría tener x al cuadrado es mayor a 16 o x al cuadrado es mayor o igual a 16, da lo mismo. Igual que en el caso 7 podría ser x al cuadrado es menor o igual a 81 o x al cuadrado es menor a 81. El caso sigue cumpliendo. Obviamente, si tengo x al cuadrado es menor a 81, se resolvería como menos raíz de 81 es menor a x, que es menor a raíz de 81. Y el resuelto vendría a ser menos 9 es menor, en este caso que les digo, a x, que es menor a 9. Depende mucho el signo que utilizan. Tengan cuidado con esto porque a veces en los ejercicios eso es lo que les hace fallar y termina cambiando toda la respuesta a finales. Bueno, lo siento por no cambiar los números acá. Imaginen que acá hay 8, 9 y 10. Si A y B son reales con el mismo signo, tal que A es menor a B y la inversa es, pues el signo cambia, ¿no? Creo que se entiende. Cuando está elevado a la -1, recuerden que es como que cambia totalmente. Me debería ser como... si comenté esto era... Un momento, voy por acá. A sobre 1, que es igual a A. Imaginen que eso es una Y. Y B sobre 1, esto se vuelve la inversa. Que se volvería como... Y bueno, creo que me entiendan el punto. Me es un poco difícil dibujar, no por el tema que estoy en computadora. Pero el signo cambia. Ojo con esto. Este es el punto crucial, digamos, de la propiedad. Bueno, tenemos el otro caso que es si un número es mayor a 0 y otro número que también es mayor a 0, y este número sigue el siguiente orden de que el número 1, por decir, vamos a ver mejor con un ejemplo. Si 1 es mayor a 0 y 3 es mayor a 0, además 1 es menor a x, que es menor a 3, siguiendo el ejemplo, el orden seguiría cuando se elevan al cuadrado. O sea, sería 1 al cuadrado es menor a x al cuadrado, que es menor a 3 al cuadrado. Este caso es similar, solamente que es cuando son menores a 0. Por decir, acá hay un ejemplo. Si a es menos 8 y b es menos 5. Tenemos que menos 8 es menor a 0 y menos 5 es menor a 0. Además, sabemos que menos 8 es menor a x, x podría ser cualquier número, que es menor a menos 5. Esto una vez elevado al cuadrado, los signos sí cambian, porque acuérdense nuevamente la propiedad número 1, cualquier número elevado al cuadrado, si sea negativo, termina siendo positivo. Pero si es menos 8 al cuadrado contra menos 5 al cuadrado, menos 8 al cuadrado termina ganando, si bien al inicio era menor. Entonces acá sale eso, menos 8 es menor a x, que es menor a menos 5, pero cuando son elevados al cuadrado todas las partes, sería menos 8 al cuadrado 64, mayor a x al cuadrado, que podría ser cualquier número, que es mayor a 25. Bueno, desigualdades. Estas son propiedades bastante básicas, la verdad, pero igual podrían tomarlas en cuenta. Si tenemos, tomen en cuenta solamente esta parte y esta parte. Si tenemos un número una desigualdad que es A es menor a B, o A es mayor a B, o A es mayor, menor, mayor, igual, etc. A X número, y a esto le agregas un número cualquiera, la desigualdad no cambia. O le disminuyes un número cualquiera. Si tenemos 5 es menor a 3, no, 5 es menor a 10, por decir. Si ese 5 le agregas
por ambas partes 3, por decir 5 más 3 es menor a 10 más 3, la desigualdad no cambia. Lo mismo sería si le sumas. 5 más 8 es menor a 10 más 8. No cambia en absoluto, o sea, el signo no varía. Lo que no ocurre cuando multiplicas o divides. Por ejemplo, acá. Si n, o el número n vendría a ser el número que va a alterar, es mayor a 0 y a es menor a b, entonces cuando multiplicas este a por cualquier número positivo y multiplicas este b, que es mayor a por cualquier número positivo, la inecuación no varía. Lo mismo sucede si lo divides, ¿no? Este es otro caso. Tenemos a, que es menor a b. A entre n, que es positivo, sigue siendo menor a b entre n. Acá sí varía. Cuando este número que va a cambiar la inecuación es menor a 0, sabiendo que a es menor a b. Cuando a es menor a b, pero lo multiplicas por un número negativo, sería a por menos 3, por decirlo, es mayor a b por menos 3, a pesar que en un inicio pues será distinto. Esto porque se multiplica por un número negativo. El negativo siempre cambia el signo. Lo mismo sucede cuando divides. Pues es lo mismo, solamente que a entre menos 3, por decir, mayor a b sobre menos 3. Naturaleza de las soluciones. En este caso, un momento, ya. En este caso, asumo que ya lo he visto. Esto también sale en tema de ecuaciones, que bueno, no está dentro de la currícula del ciclo, pero igual creo que lo mismo en el colegio o demás. Esto es una discriminante. La discriminante es un mecanismo por el cual, tanto en ecuaciones como en inecuaciones, podemos ir hallando de una manera un poco más sencilla el tipo de soluciones que vamos a tener en la ecuación, inecuación, etc. Muchas veces al inicio, cuando son inecuaciones sencillas o cuando son ecuaciones sencillas, capaz puedan pensar como que, ¿por qué voy a sacar discriminantes si para resolver eso es mucho más sencillo que resolver la ecuación? Pues sí, cuando son ecuaciones o en ecuaciones sencillas, termina siendo más fácil que resuelvas la inecuación o ecuación que propiamente resolver la discriminante. Pero cuando ya se topan con inecuaciones o ecuaciones largas, a veces resolverlas podría demorarle muchísimo más que resolver la inecuación, la discriminante, perdone. Eso sin contar que a veces en algunos ejercicios van a pedirle como que la discriminante es menor a 0 o la discriminante es tanto, entonces saca como qué tipo de soluciones. Entonces, como que sí es importante que sepan esto. Entonces, la fórmula del discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Recordemos primero que la forma de una ecuación cuadrática o de una inecuación cuadrática es mejor así. A al cuadrado más menos ax, perdón. Y ahora sí, ax al cuadrado más menos bx más menos c. Y ya, bueno, no me alcanza, pero es mayor, menor, igual, etcétera, a 0. Entonces, en este caso, estas son las partes, digamos, a, b y c. Entonces, el discriminante básicamente es b al cuadrado, o sea, el segundo término, el que acompaña a x elevado a la 1, menos 4 por el término que acompaña a x elevado al cuadrado, por c, que es el término que acompaña a x elevado a la 0, y x elevado a la 0 es 1, entonces pues no aparece. Básicamente es la fórmula de discriminante. Nos dan una ecuación cualquiera, vamos a dar un ejemplo, 3x al cuadrado. 3x al cuadrado menos 2x más 1. Ejemplo, no estoy segura si tiene solución esta ecuación. Bueno, quizás sí, esto es mayor a 0. Entonces, si nos piden hallar la discriminante, básicamente sería, tomamos en cuenta el signo, sería menos b al cuadrado, menos 2 al cuadrado, perdón. Voy a hacerlo otra vez acá. Menos 2 al cuadrado, menos 4 por 3 por 1. Y ya resuelven. Es simplemente resolver y ya está. En este caso, cuando resuelvan se van a dar cuenta que algunos discriminantes les van a salir mayor a 0,
o positivas, otras iguales a 0 y otras menores a 0. Cuando la discriminante es mayor a 0, el tipo de soluciones, recuerden que siempre una ecuación o una inecuación cuadrática tiene dos soluciones. Entonces, el tipo de soluciones van a ser reales, que están dentro de los números reales, y van a ser diferentes. Una solución podría ser 5 y otra podría ser 8, o etcétera, ¿no? La solución también puede ser llamada raíz, por si no se recuerda. Si la discriminante le sale igual a 0, las dos soluciones van a ser reales y van a ser iguales. Ambas pueden ser -4, ambas podrían ser 1000, ambas, etcétera, ¿no? Y si la discriminante le sale menor a 0, las soluciones no están dentro de los reales y son conjugadas. Realmente este tipo de casos no les va a venir mucho. Por no decir que ni siquiera les va a venir. Pero por ahí que si les piden como que, ¿qué pasa si la discriminante es menor a 0? Pues ya saben, no reales y conjugadas. Por otro lado, esta es una observación que lo puse como dentro de naturaleza de soluciones, porque tiene que ver. En algunas ocasiones no les van a dar la ecuación, la inecuación, etc. En este caso, repito, esto es igual, pero podría ser mayor, menor, mayor, igual, etc. ¿Me entienden? Y bueno. En algunas ocasiones no les dan como que la inecuación o la ecuación, etcétera, sino que les dan las raíces o las soluciones o como quieren llamarle, M y N, por decirlo. Y les dan como que cuál es la ecuación o la inecuación de de aquellos que tienen de raíces 3 y 5, por decirlo. Entonces tienen que construir la inecuación, la ecuación, etcétera. O a veces no se la dan de esa manera, pero me parece que en ese ciclo hay algunos ejercicios que podrían resolverlos así y les sale mucho más fácil, que también hay maneras, pero eso le facilita un poco la existencia. Bueno, para construir teniendo m y n como raíces, por decirlo, tenemos x al cuadrado, ahí no varía, simplemente es x al cuadrado, menos la suma de ambas raíces. Ojo, que ambas raíces podrían ser negativas, podría ser -3 y -5, entonces sería x al cuadrado menos -3 más -5. Por x más la multiplicación de ambas raíces. La multiplicación de ambas raíces también se toma en cuenta con su signo. -3 y -5, entonces es más -3 por -5. Esto es, etcétera, 0. Y ya les aparece. Naturaleza de las soluciones, nuevamente. Esto es referente a lo que justo acá les explicaba. Acá saben el tipo de soluciones que les dan, pero visto de una manera un poco más llevada al área de inecuaciones, podemos verlo así. Si tenemos que la discriminante es mayor a 0, los puntos críticos o las soluciones, por decirlo así, son diferentes y reales. Ok, entonces simplemente recuérdense que cuando tenemos una inecuación, la inecuación se resuelve, cuadrática, se resuelve por puntos críticos, que siempre es este. Más y resuelven más, menos, etcétera, ¿no? Y si la inecuación es mayor a 0, se toman en cuenta las partes positivas. Si la inecuación es negativa o es menor a 0, se toman en cuenta las partes negativas, etcétera. Eso básicamente como para que no recordar de puntos críticos que no especificamos acá porque asumo que ya saben a qué me refiero. Pero bueno, ¿qué pasa cuando la discriminante es mayor a 0 y los puntos críticos o las soluciones son diferentes y reales? Básicamente será así. Acá está la solución 2 y la solución 1. La forma que termina formándose la inecuación, si lo resuelves, a veces no se forma tal cual, pero que se forma, supongamos que es una inecuación cuadrática sencilla, sería x más menos a por x más menos b. Supongamos que resolvemos por aspa simple, por decirlo, van a salir ese tipo de solución o esa forma. Ahora, ¿qué pasa si la discriminante es igual a 0? Entonces, chicos, una consulta. ¿Pueden ver si estoy grabando? ¿Pueden confirmarme? Sí, sí se está grabando. Sí, se está grabando. Ya, gracias. Entonces, ¿qué pasa si la discriminante es igual a 0? Básicamente los puntos críticos, que es lo que ya les decía, son iguales y reales. Entonces, si son iguales, o sea, solamente hay
vendría a ser como, no hay un solo punto crítico, son dos, o sea, son dos soluciones, pero solamente como que un punto crítico está acá. Entonces, ambas partes ya no va a ser como que positivo, negativo, más, menos, etcétera, como siempre son los puntos críticos acá, sino que ambas partes van a ser positivas. No se vio bien. Y ahora sí. Y básicamente la forma que va a generarse va a ser x menos a al cuadrado. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es como que acá fuera x más menos a por x más menos a termina siendo lo mismo, ¿no? X menos a al cuadrado. Por último, tenemos el caso en el que la discriminante es menor a 0. Entonces no hay puntos críticos reales. Recuérdense que en este tipo de casos las soluciones son no reales y conjugadas. Pero para resumir, no son reales. Entonces no hay como tal un punto crítico en el que romper, digamos, esta línea de positivos. Como les digo, eso no va a venirles. O sea, esa parte, el caso 3 no va a venirles en general, pero por si les preguntan, ahora tienen como noción. Bueno, igual por recordar, les doy como una noción básica, recuerden que en ecuaciones de primer grado son las que no tienen elevado al cuadrado nada, o sea, tienen como a por x igual a 1, por último, más b o más menos b, etcétera, que es mayor, menor, menor igual a 0. Y también tienen las ecuaciones de segundo grado con una variable, que es lo mismo, pero elevado al cuadrado. Tienen como tres partes, ¿no? AX elevado al cuadrado, más BX, más C, eso podría ser más, menos, etc. En este tipo de casos se puede sacar la discriminante, como ya hemos visto, y en fin. Se soluciona con puntos críticos, que ya lo vimos. En inecuaciones complejas se pueden separar las partes y luego se intersecan conjuntos soluciones. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tenemos, yo qué sé. Voy a dar un ejemplo de una ecuación de primer grado. 3x más 5 es mayor a 4x más 9, que es mayor a 5x o 5x al cuadrado, vamos a ponerle, más 8, que no sé bien 8. ¿Cómo se resuelve este tipo de inecuaciones? Pues se separa por partes. Resolveríamos esta parte, que es 3x más 5 mayor a 4x más 9. Y por otra parte resolveríamos esto. 4x más 9 es mayor a 5x al cuadrado más 8. Entonces les quedaría dos conjuntos soluciones. Conjunto solución 1 y conjunto solución 2. De las dos inecuaciones sencillas, por decirlo así, que se han formado. Una vez tengan ambas conjunto soluciones, estos se intersecan. Tenemos conjunto solución de menos 3 a menos 5 y tenemos el conjunto solución de todos los reales, es un ejemplo. Intersecamos, en este caso, pues menos 3 y menos 5 y todos los reales sería solamente menos 3 y menos 5, pero depende del caso, creo que me entienden. Este es un ejercicio. Acá he juntado, digamos, un poco de lo que es números reales y lo que es inecuaciones, pero antes de eso, ¿tienen alguna duda hasta el momento? De por sí, esta parte de inecuaciones no es muy complicada, se complica un poco más la siguiente semana, porque ya es inecuaciones polinómicas y etcétera, pero por ahora es como que un poco sencillo, me parece. ¿Pero tienen alguna consulta? Sí, yo tengo una consulta. Dime. En un ejercicio del PPT de teoría, vi una de puntos críticos, vi que hay dos que son positivos, están juntos. ¿Eso puede pasar? Como, a ver, mándamelo, o sea, voy a explicar esto y lo que vas mandándomelo por el chat del grupo o si no por WhatsApp para verlo y explicarles, porque no sé a qué te refieres. Ok, Dime, gracias. ¿alguna otra duda? Marcela, disculpa, creo que mi compañera se refiere al método del rebote. Sí, por eso, mejor que me lo mande. O sea, ahorita no les explico, pero como que me lo mande para tener una idea de qué habla. Ok. Y bueno, el ejercicio de aplicación. Como les digo, acá estoy uniendo un poco que lo que es números reales y inecuaciones. Tenemos el conjunto P. El conjunto P que es cuando X pertenece a los reales negativos, donde X
x al menos 1 por x al cuadrado es mayor o igual a 4 por x menos 1. Y aparte tenemos el conjunto L, que es menos 2, unido al intervalo de menos 1 abierto a 0 cerrado. Y nos piden determinar P menos L. Primero vamos a ver P. En este caso sabemos que nos dan como el detalle, por decirlo así, que x pertenece a los reales negativos. Entonces x es menor a 0 o x es negativo, en fin. X podría ser menos 5, menos 1000, menos 1, etc. Entonces, ahora vamos a la parte de la inecuación, que tenemos x menos 1 por x al cuadrado es mayor o igual a 4 por x menos 1. Sabemos que x menos 1 es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque si x es menor a 0, vamos a decir que x es menos 1, en el mejor de los casos. Menos 1 sigue siendo negativo. Menos 1 es menos 2. Entonces, así sea menos 1000x, menos 1 va a seguir siendo negativo. Entonces, en este caso se eliminan porque x menos 1 es igual a la parte de acá, x menos 1. Pero como ambos eran negativos, el signo cambia. El signo que era esta parte mayor o igual a esta parte, cambia y se vuelve como inverso. Entonces sería esta parte de acá menor a esa parte de acá, que sería x al cuadrado menor o igual a 4. Ahora, recuérdense que esta es una propiedad que les había explicado, no me acuerdo qué nombre de propiedad, creo que como la 3, 4, que en ese tipo de casos, cuando tenemos como x al cuadrado es menor o igual a 4, se resuelve como el menos raíz de 4 menor o igual a x menor o igual a la raíz de 4. La raíz de 4 sabemos que es 2 y menos la raíz de 4 es menos 2, ¿no? Entonces sería menos 2 es menor o igual a x, que es menor o igual a 2. Resolviéndolo podríamos, primero hacemos como que el intervalo. La parte azul es ese intervalo, que es menos 2 es menor o igual a x, que es menor o igual a 2, que es básicamente, o sea, sería como de menos 2 cerrado a 2 cerrado. Entonces, sacamos de menos 2 cerrado a 2 cerrado, desde el intervalo azul. Y también tenemos el intervalo amarillo, que vendría a ser esto, que dice que x es menor a 0. Entonces sería de 0 abierto, porque dice menor, no menor igual, de 0 abierto hasta menos infinito. Entonces tenemos que intersecar ambos intervalos y tendríamos que es de menos 2 cerrado, porque está incluido en ambas partes, a 0 abierto, porque el 0 no está incluido en el intervalo amarillo, por decirlo así, ¿no? Acá nada más es la propiedad que les dije, que es cuando x al cuadrado es menor o igual a a, tenemos que menos raíz de a es menor o igual a x, que es menor o igual a, ¿no? Bueno, y hasta ahora tenemos básicamente lo que es P, que es de menos 2 cerrado a 0 abierto. Acá le completamos, ¿no? Tenemos L, que era esto, que era de menos 2 cerrado, bueno, de menos 2, digamos, cerrado, por decirlo así, unido a menos 1 abierto a 0 cerrado. Entonces nos viene a terminar P menos L. P menos L básicamente vendría a ser lo que es de menos 2 cerrado a 0 abierto, menos esto. Entonces tenemos, P vendría a ser de menos 2 cerrado a 0 abierto, toda la parte verde, y L vendría a ser la parte rosada, ¿no? Que es 2 cerrado, y de menos 1 abierto a 0 cerrado. Entonces, como que quitáramos todo esto, y bueno, esto, ¿no? Entonces nos queda de menos 2 abierto, porque el menos 2 no se cuenta, a menos 1 cerrado, porque el 1 no está considerado en L, entonces pues sí puede ser considerado en esta parte de resta. Entonces sería de menos 2 abierto a menos 1 cerrado. Y ya. Antes de que hagan el post-test, o en lo que hacen el post-test en todo caso, voy a ver, no sé si ya me han enviado lo que me dijeron ahorita el rebote, creo, para explicarles. Mientras voy a pasarles el post-test en lo que lo hacen, yo voy revisando. Voy a terminar de compartir primero. Hay una mano levantada, no sé si es la pregunta de antes que me dijeron o es otra. Ah, era la misma, Miss. Perdón.